Buen día, un cordial saludo a todos los participantes del 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Mi nombre es Shirley Joana Tolosa Peña, soy estudiante de la Maestría en Educación Matemática en la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy quiero presentarles avances de mi investigación titulada Aportes de la modelación matemática de problemas auténticos al concepto integral. El asesor de esta investigación es el doctor Jorge Enrique Piaggio Leal, también perteneciente a la Universidad Industrial de Santander. Bueno, esta investigación surge por un motivo personal y es que al ser egresada de la Universidad Industrial de Santander con mi licenciatura en matemáticas, ingresé a laborar en una institución privada. En esa institución debía enseñar el concepto integral a los estudiantes de los últimos grados, pero me di cuenta que el currículo mostraba un enfoque bastante algorítmico y mecánico hacia los estudiantes. Entonces empecé a preocuparme un poco por eso y ya al ingresar mis estudios de maestría, pues empiezo a mirar un poco acerca de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo y me intereso personalmente sobre lo que es el cálculo integral. Entonces empecé a investigar sobre por qué el cálculo integral no es inmediato en los estudiantes o por qué no se generan otro tipo de situaciones y encontré dos razones. Una, que es la comprensión del concepto de integral no es automática. Y no es automática en parte porque la enseñanza ha tenido un enfoque mecánico y operativo. Y esto lo ha corroborado Orton en 1983 en el que expresa su estudio de la integración y allí plantea cómo los estudiantes tienen un enfoque más algorítmico y mecánico del concepto. Asimismo, una investigación más reciente que es la de Brenton Geans y Martínez Lauser y Tornes en 2016, quienes corroboran que realmente la enseñanza ha tenido este enfoque. Asimismo, las representaciones de los efectos del cálculo son estáticas. Robles, Telechea y Font 2014 plantean esto y lo muestran de manera de que lo que se da privilegios en las representaciones algebraicas y casi que no se da en privilegio a lo que son los problemas en los que realmente se ve involucrado lo que es el movimiento que hace parte del concepto como tal. Asimismo, la naturaleza del concepto pues también requiere procesos adicionales para comprenderlo. Y aquí hago referencia con procesos adicionales. El concepto integral tiene un proceso que es el proceso de acumulación que puede ser interpretado de maneras diferentes por los autores o por las diferentes disciplinas científicas. Entonces allí pues empiezo a mirar un factor importante y es el de las situaciones problema y de que realmente se necesitan situaciones problemas para que los estudiantes empiecen a aplicar el concepto y como tal estaba interesada en el concepto integral. Yo me encontré que Aravena y Camacho 2007 pues muestran que una de las causas que lleva a dificultades en los estudiantes es que no ven su aplicación, no ven la aplicación del concepto en diferentes problemas. Y así ellos plantean que un proceso que permite ver cómo los estudiantes desarrollan capacidades o habilidades o usos o significados sobre un problema en un concepto matemático específico es la modelación matemática. Entonces allí empezamos a interesarnos un poco por la modelación matemática y encontramos que realmente pues, es una línea de investigación ya establecida a nivel internacional y que muestra muchas investigaciones desde diferentes perspectivas en las que pues, ya se ha dado este trabajo. Y esto, Ustra y Ustra 2015, pues lo corroboran, que realmente la modelación matemática pues permite ver en los estudiantes esos usos, esas capacidades, esas habilidades a la hora de resolver problemas. Entonces, como investigadores, nos planteamos como pregunta cómo la modelación matemática de problemas auténticos contribuye al estudio del concepto integral a estudiantes universitarios. Y como objetivo, reconocer las contribuciones de la modelación matemática de problemas auténticos al estudio del concepto integral a estudiantes universitarios. Es decir, queríamos ver cuáles son esas contribuciones que pueda tener la modelación de problemas auténticos al concepto de integral como tal en estudiantes universitarios. Entonces, como sustento teórico, la modelación matemática presenta diferentes perspectivas y entre ellas está la perspectiva educativa, es decir, la perspectiva de la modelación como un proceso del aula de clase. Por tanto, nosotros asumimos la modelación matemática escolar como el proceso de estudio de fenómenos o situaciones que pueden surgir tanto de los contextos cotidianos, sociales y culturales de los estudiantes como de otras ciencias o disciplinas académicas.
y que este proceso pues involucra el uso y la construcción de modelos y otras herramientas matemáticas con las cuales se puede ofrecer una comprensión del fenómeno y resolver el problema, basados en Villa y Ochoa, Villa Ochoa 2010. Entonces, basados en eso, pues encontramos dos aspectos importantes, uno que es el modelo matemático y otro que son las situaciones problema. En el modelo matemático nos encontramos que pues en la literatura tiene dos vertientes, una del modelo como producto y el otro como proceso de aprendizaje. Según en la postura que tomamos de modelación matemática, nosotros asumimos al modelo matemático como un conjunto de representaciones y relaciones matemáticas para explicar, predecir y solucionar algunos aspectos de un fenómeno o situación. Villa, Ochoa y otros 2009. Y las situaciones problema, pues queríamos que los estudiantes no se enfrentaran con situaciones muy lejanas a ellos, sino que fueran situaciones muy cercanas a ellos que tuvieran involucrado el concepto de integral. ¿Sí? Entonces, para ello, pues basados en la literatura, encontramos que Kaiser y Edgeworth 2010, pues ya habían planteado este tipo de problemas como problemas auténticos, que son problemas que sean de interés a los estudiantes y que los lleven a pensar un poco más allá de solo situaciones lejanas o inusuales. La metodología de investigación, esta investigación pues es de el tipo cualitativo, queríamos ver cuáles son las contribuciones de la modelación al estudio del concepto de integral a partir del proceso de modelación que realizaban los estudiantes. El contexto y los participantes fueron 4 estudiantes que tenían una previa inducción al uso de las tecnologías y que eran estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Además, que esos estudiantes hubiesen aprobado con éxito el curso de cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque el concepto integral, pues nosotros sabemos que involucra algunos conceptos como el límite, el concepto de función, el concepto de sumatoria, ¿sí? Que son realmente importantes al involucrar este concepto y al realizar pues esto queríamos que los estudiantes ya tuvieran unos presaberes de ellos. Los estudiantes que se manejaron fueron 4 estudiantes: José, estudiante de Ingeniería Eléctrica, 19 años; Diana, estudiante de Ingeniería Química; Valeria, estudiante de Ingeniería Química; y Samuel, estudiante de Ingeniería Industrial. 4 estudiantes de diferentes ingenierías. Y por tanto, pues esto nos llevaba a pensar un poco más sobre los problemas auténticos que queríamos plantearles a los estudiantes. Esta investigación, cabe resaltar que fue realizada durante el periodo de contingencia para evitar la propagación del virus COVID-19. Por tanto, tuvimos que hacernos propiedad de hacer uso de algunas herramientas digitales, como es el aula virtual de GeoGebra y Microsoft Teams. ¿Sí? Estas nos permitieron ver los procesos que desarrollaban los estudiantes, nos permitían hacer una interacción adecuada a la hora de implementarlos. Para el diseño de las actividades o el diseño de los problemas, tuvimos que utilizar una metodología que es la metodología ACODESA. Esta metodología es propuesta por HIT 2007, en el que se plantea que los estudiantes tengan un primer acercamiento a ese problema. Nosotros lo adoptamos como que los estudiantes tuvieran ese primer acercamiento de manera individual al problema auténtico. Después se hace un trabajo en equipo en lo que los estudiantes empiezan a validar sus procesos de modelación y empiezan a validarlo según lo que comparten con sus compañeros. Luego se hace un debate con todo el grupo en el que ellos siguen compartiendo sus procesos de modelación con todos. Y el investigador es un descriptor de lo que va ocurriendo allí. Después el estudiante hace un proceso de autorreflexión en el que él vuelve a retomar el trabajo de manera individual y empieza a verlo en detalle. Y como finalización, pues se hace un proceso de institucionalización en el que el profesor empieza a ingresar las representaciones institucionales. ¿Sí? Los problemas auténticos que nosotros encontramos, digamos, fueron 3 problemas auténticos. Estos problemas los encontramos a través de una revisión epistemológica, a través de lo que creemos nosotros que era más cercano a los estudiantes, dado que eran de diferentes ingenierías, y a una situación actual que estábamos viviendo.
Entonces, uno de los problemas auténticos es la descarga de un archivo. Todos los estudiantes pues tenían cercanía de cuando se descarga un archivo o cuando se descarga una aplicación en su celular, en su teléfono. La otra situación era la modelación de, del, de la propagación del virus COVID-19, que pues estaba muy reciente y que los estudiantes pues realmente necesitaban un acercamiento matemático. Y el otro es la modelación del área bajo la curva de una función potencia, tomando algunos aspectos epistemológicos. En estos 4 talleres, pues queríamos ver cuál era el proceso de modelación y de acuerdo a este proceso de modelación, resaltar las contribuciones de la modelación hacia el estudio del concepto. El taller 1 consiste en la descarga del archivo, que hace referencia a la velocidad de descarga que pueden los estudiantes tener según el servicio de internet que haya adquirido, ¿sí? Por ejemplo, si adquirió un servicio de internet de 8 megabits, entonces pues la velocidad de descarga se supone que debería ser 8 megabits. Pero pues claro, esas están involucradas en otros factores. A medida que se va generando la velocidad de descarga, el área bajo la curva de la velocidad de descarga es el tamaño del archivo registrado. Entonces, lo que hacíamos en los talleres era preguntarles a los estudiantes por el tamaño del archivo que se ha descargado hasta determinado tiempo. Nosotros iniciamos en el taller 1 con, con una velocidad de descarga constante, es decir, con una simulación de que la velocidad de descarga era constante, ¿sí? Y se les pedía a los estudiantes determinar el tamaño del archivo descargado hasta determinado tiempo. Luego se les presentaba ya con la velocidad con una variación lineal y se les preguntaba de igual forma qué cantidad o qué tamaño del archivo se había descargado hasta determinado tiempo, ¿sí? Ya para finalizar en el taller 1, pues se les presentaba ya la variación de la velocidad de manera parabólica y para poder encontrar ese tamaño del archivo, los estudiantes lo que tenían que hallar era el área bajo la curva de esa función. Entonces, ahí vemos aplicado el concepto de integral a algo que pues ellos realizan diariamente. En el taller 2 también se hacía referencia a qué tamaño el archivo se ha descargado hasta determinado tiempo y se les presentaba la variación de la velocidad de manera sinusoidal. En el taller 3, pues se les quiso implementar un poco con lo relacionado con el comportamiento de transmisión del virus y esto se hizo a través de las gráficas de las variaciones de recuperaciones diarias y de fallecimientos diarios. Las recuperaciones diarias en el sentido de que se muestra una gráfica que muestra las recuperaciones que hay por día y por instantes de tiempo. Y se les preguntaba cuántas personas se han recuperado hasta determinado día. El área bajo la curva de estas funciones van a representar la cantidad de personas que se recuperan hasta determinado día porque va a ser la sumatoria de todo lo anterior. Asimismo lo hacíamos para los fallecimientos, en las que presentábamos las variaciones de los fallecimientos por día a través del tiempo y les preguntábamos qué cantidad de personas habían fallecido. Entonces el área bajo la curva iba a ser precisamente la cantidad de personas que habían fallecido hasta determinado día. Ya luego en el taller 4 pues se les presentó la modelación de la función potencia, en el que iniciamos con cuando n es igual a 1, se les preguntaba cómo hallar el área bajo la curva de esta función y luego se les preguntaba cuando el n era igual a 2, en el n era igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5, para mirar cómo los estudiantes modelaban el área bajo la curva de una función potencia de la manera de x a la n. Entonces, encontramos, hasta el momento hemos encontrado que hay dos tipos de contribuciones de la modelación hacia el estudio del concepto integral. Una es que los problemas auténticos, que son parte de los tipos de problemas de modelación, los problemas auténticos son un desencadenador de motivación. ¿Por qué? Porque los estudiantes estuvieron muy motivados a la hora de realizar estas actividades. Duraban entre 5 a 6 horas realizando las actividades sin descanso. Ellos estaban muy motivados y no era por parte de una nota o de algo extra, sino que realmente ellos estaban muy interesados en resolver los problemas porque no eran comunes a lo que ellos realizaban diariamente,
sino que pues eran algo que ellos habían tenido una experiencia ya previa y que estaban viendo la matemática involucrada allí. En esto se resalta pues que realmente los problemas auténticos pueden ser desencadenadores de motivación y hacen que los estudiantes realmente se sientan exitosos a la hora de crear modelos matemáticos. Como lo podemos ver aquí, ya un estudiante dice, ya que en este punto nos piden representar el tamaño de manera general y despejando de la fórmula, nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces los estudiantes realmente pues se propician a crear modelos matemáticos para describir la situación que está implementada. Asimismo, les parece interesante como lo que ellos están viviendo diariamente a lo que están realizando pues matemáticamente. Por ejemplo, algunos de los comentarios de los estudiantes era interesante que una pandemia se pueda relacionar con la matemática y hasta tenga un modelo. De esa manera es posible predecir el comportamiento del virus. Me parece interesante que hayan identificado un modelo para relaciones, la variación de la enfermedad COVID-19, ya que es muy reciente, y es interesante que se introduzca al tema un problema de lo que actualmente estamos viendo. Entonces vemos cómo los estudiantes realmente también identifican que pues les gusta relacionar la matemática con lo que ellos están viviendo en la actualidad. Y otra contribución que hemos detectado es que los estudiantes atribuyen significados tanto al concepto como al contexto, ¿sí? Al concepto, ¿por qué lo decimos? Porque los estudiantes llegaron a construir el concepto de integral diciendo que era el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la velocidad por el delta del tiempo como proceso inverso. También lograron ver este concepto. Y es que los estudiantes realmente fueron construyendo esto, en ningún momento se les dijo, esto es la integral, o esto es el concepto de integral, o este es el teorema fundamental del cálculo, no. Ellos a medida que fueron realizando las actividades, fueron realizando estos procesos, y al finalizar, cuando se realizaba el proceso de institucionalización, fue que se dieron cuenta de que era un concepto involucrado que se llamaba el concepto de integral. Asimismo, ellos buscaban por su cuenta información acerca del concepto integral, qué significaba, cómo hallar el área bajo la curva de una función que no tenía la forma que ellos conocían regularmente, como rectángulos o triángulos. Entonces empezaron a realizar este tipo de aproximaciones. Y esto pues lo podemos ver aquí. Un estudiante dice, en los primeros 3 segundos intenté sacar el tamaño del archivo usando el área de un trapecio, es decir, el área bajo la curva. En ningún momento se les dijo que el tamaño iba a ser precisamente eso, pero ellos lo fueron deduciendo y también pude ver que no tengo la función, ¿sí? Entonces ellos empiezan a reconocer que es importante la función velocidad. Y asimismo iban construyendo a partir de ciertos valores específicos, iban creando el modelo. Asimismo, ellos iban realizando sus diferentes aproximaciones y ya las iban construyendo. Los estudiantes no conocían una herramienta de GeoGebra que son las sumas inferiores o superiores, sino que ellos mismos empezaron a hacer el trazo de los rectángulos para hallar el área bajo la curva en los intervalos de tiempo. Entonces, a esto nosotros decimos que ellos estaban construyendo tanto el concepto de manera en manera de modelo y le estaban atribuyendo un significado al contexto porque estaban diciendo que el tamaño del archivo iba a ser precisamente el área bajo la curva de la función. Acá podemos encontrar, el estudiante dice, el área sombreada representa el tamaño del archivo que se ha descargado hasta el momento que indica el tiempo. ¿Sí? Entonces se logra ver cómo los estudiantes están realizando estos significados y en términos de Rosal 2017, cómo estos problemas auténticos pues permitieron ser desencadenadores de modelos matemáticos. Asimismo, en el problema de comportamiento de transmisión del virus, los estudiantes empezaron a atribuir al significado del área bajo la curva como la cantidad de personas recuperadas o la cantidad de personas fallecidas. Algunas referencias bibliográficas y muchas gracias.